Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Con menos calor, ¿verdad? Ha estado el día como menos veraniego. Dios es bueno. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante para su vida y para mi vida. Algo que ya en más de alguna ocasión quizá usted ha escuchado a nuestro pastor decir, que es como el respirar para el ser humano. Así es la oración para el cristiano. Ahora, hay un momento en nuestra vida fuera del Señor, que como que hay un chip natural que nosotros tenemos para buscar a Dios en los momentos de aflicción. No sé si se ha dado cuenta, pero usted está en un elevador, el elevador hay un corte de energía, y de repente en ese momento la persona que quizás venía hablando vulgaridades o que venía maldiciendo, que venía enojado, en ese momento hasta los he visto hincarse y decir, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Y es como, ay, comienzan a orar y a bajar todos los santos que pueden existir para ver si hay algún milagro. Pero hay algo que hay un chip natural que nosotros tenemos cuando llega la aflicción. Pero esa es la persona que no conoce al Señor que tiene ese chip natural, ¿verdad? Ahora, usted y yo tenemos la obligación que en momentos de aflicción, que en momentos de tranquilidad, que en momentos de preocupación, que en momentos de enfermedad, que en momentos de salud, deberíamos hacer de la oración. Así como el pastor nos aconseja, que sea la oración en nuestra vida como el respirar para las personas. Usted no puede vivir sin respirar. Si usted deja de respirar, se muere. Si usted y yo dejamos de orar, nos morimos. Ahora hay que preguntarse, porque algo que vamos a compartir esta mañana es cómo hacer mi oración eficaz. ¿Cómo puedo hacer mi oración eficaz? Usted habrá oído decir en más de alguna ocasión, en más de algún mensaje, lo que Santiago describe, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay gente que omite esa palabra justo y solo dice la oración eficaz puede mucho, mi hermano. Pero ahí viene la debilidad, porque no solo es una oración eficaz, no solo es conocer la forma de orar, no solo es empezar a hacerlo, sino que hay que cumplir ciertos parámetros y ciertos requisitos para que nuestra oración sea eficaz. Lo primero que debemos hacer para lograr hacer mi oración eficaz es examinar nuestra vida de oración. Mírese usted mismo. No puede ahorita. Pero autoexamínese y diga, ¿cómo está mi vida de oración? Esta mañana le dijo gracias al Señor. ¿Sabe? Hay oraciones mecánicas. Para comer hay gente que lo hace mecánicamente y no digo que está mal, está bien, hay que darle gracias a Dios por la comida. Ahora hay gente que al parecer no tiene una vida de oración, que cuando llega a orar con algunos hermanos de la iglesia quiere demostrarles que tiene vida de oración y a la hora de comer se le ocurre orar por todas las necesidades del pueblo de Dios, ¿verdad? Y uno con hambre. Y uno ya quiere que deje de orar porque es necesario tener una vida de oración. Pero es bueno tener esas oraciones cotidianas. La oración del nuevo día. Señor, gracias por este nuevo día. Pero muchas veces es una oración mecánica. Es una gratitud que sale de nuestros labios, pero que quizá no sale de lo profundo del corazón. Acabo de declarar una palabra de oración. Acabo de declarar gracias por este día. Me tropecé. ¡Qué desgracia! Ya me tropecé. Y es como, no concuerda con lo que acabo de testificar o lo que acabo de declararle a Dios. ¿Cómo puedo lograr hacer eficaz mi oración? Es importante examinar nuestra vida de oración. Y quiero que vaya conmigo a San Juan. A mí me gusta usar mucho la Biblia, vamos a estar usando mucho la Biblia. San Juan 15. La palabra del Señor nos declara de esta manera.
Dice ahí, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi pregunta esta mañana es, ¿depende de Dios? ¿Tu vida está demostrando que tiene dependencia de Dios? ¿Por qué le bajaba al pueblo de Israel únicamente el alimento del día a día? Porque le estaba enseñando al pueblo, el Señor le estaba enseñando a depender de él. Yo no sé qué hubiera hecho un salvadoreño ahí en el pueblo de Israel cuando Dios le da la orden, no guardes para mañana. Solo agarra lo que vas a consumir hoy. Miren, yo no sé si todos los niños cuando van a las piñatas, todos esos dulces se los comen. Mi hijo no come dulces, fíjense. Así que, ay, qué barbaridad. Sin embargo, comenzó muy chiquito su vida de colegio, entonces empezó las piñatas muy pequeñas. Y a él no le encontraba lógica cuando todos se tiraban hacia los dulces y era como... Y le decían, más los dulces, Enrique, y le tiraban los dulces y él los apartaba. Ahora, yo veo de repente, y usted se recordará en un año nuevo, un recibimiento de año nuevo, que quebramos una piñata aquí y casi perdemos al pastor. Bueno, casi perdemos a los que quedaron debajo de él porque el pastor se tiró a la hora de los dulces. Hay gente que se tira a la hora de los dulces y lo importante es que observe los niños. Obsérvelo si es que no es usted el que está ahí tirado con los niños, ¿verdad? Pero obsérvelo y usted va a ver que no es importante agarrar el dulce que me gusta o agarrar ciertos dulces o se les olvida el compartir. Es, agarra todos de un solo. ¿Se los comerán todos? A veces hasta se llenan de hormigas. Si están guardados mucho en una bolsa se hacen como aguosos. Al final los bota y hay otros pobres niños quedaron sin dulce. ¿Depende usted del Señor? Si le hubiesen dicho, oh pueblo de Salvador que ha venido aquí a Israel, tome lo que va a comer. Tenían que preparar de esa hojuela, era una tipo hojuela que caía, el maná. Y el maná no es un nombre, vea, usted recordará que la pregunta era, ¿qué es esto que está cayendo? ¿Qué es esto? Y entonces ahí le quedó el ¿qué es esto? Esa hojuela la tenían que preparar y hacer un pan de ella. Si a mí me dice que es gratis, agarre lo que usted se va a comer, no hombre, yo pienso en mañana. Y pienso en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos, en mis primos, en los hermanos de la iglesia, en mis amigos, ahí en el vecino que no tiene, ay, ¿verdad? Estamos dependiendo del Señor. Vamos, como dice, bueno, yo soy bien bíblica, hermano, entonces sí, yo he aprendido a depender del Señor. Voy coyol quebrado, coyol comido. Ahí puede haber otro problema de finanzas, ¿verdad? De administración. Pero la idea es que en ese momento de necesidad, Pablo declaraba, yo sé vivir en abundancia, pero sé vivir en necesidad. Y es que vivir en abundancia, no todos pudiésemos vivir. Pudiésemos tener dinero, y cuánto dinero, hagamos cuenta de cuánto dinero ha llegado en nuestras manos de enero a mayo. Probablemente no sea la misma cantidad que el año pasado, pero es una cantidad. ¿Cuánto hemos hecho? Hemos aprovechado esa cantidad que nos ha llegado, hemos invertido, hemos ahorrado, hemos bendecido a otros, o estamos más endeudados. Estamos en una situación compleja. Nuestra vida, nuestro diario vivir refleja nuestra vida de oración. Parte de examinar nuestra vida de oración es depender de Dios. Hoy no tengo nada que comer. ¿Alguna vez que ha dicho que no tiene nada que comer, ha dejado de comer? Yo no. Ay, pero siempre el mismo huevo y siempre los mismos frijoles. Pues sí, siempre. Pero no he dejado de comer. He aprendido
a depender de Dios. Separados de mí, dice la palabra del Señor, nada podéis hacer. Por eso es importante que usted y yo podamos hacernos uno con el Señor. Más adelante declara ahí en el verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor Jesús está interesado en que tú y yo tengamos una vida de oración. Está interesado en responderte tu oración. Pero está interesado en que aprendamos a depender de Él. Necesitamos permanecer en Él y que su palabra pueda permanecer en nosotros. ¿Cómo está su vida de oración? Depende del Señor. Quiero que vaya conmigo a Colosenses. Colosenses 4. Verso 12. Dice la palabra del Señor. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, de Cristo, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Le pregunto, ¿está creciendo integralmente usted? ¿Usted se siente acaso firme, perfecto, completo en todo lo que Dios quiere? Ay, hermano, a veces no. Por eso es importante examinar nuestra vida de oración. Porque la oración nos hace crecer de manera integral. No solo nos hace sentir bien aquí en el alma, nos hace sentir bien humanamente, aunque no tengamos lo que queramos. Aunque la respuesta no haya venido a nosotros. Es importante que usted y yo crezcamos integralmente, que tengamos un corazón agradecido. Examine su vida de oración. Mire qué dice ahí cerca, Hebreos 13. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando la palabra del Señor que usted y yo necesitamos estar aptos. ¿Para qué declara ahí? Para toda buena obra. También la palabra del Señor describe que usted y yo somos la obra maestra. Somos esa hechura preciosa, creados en Cristo para buenas obras. ¿Está haciendo buenas obras, amado? ¿Está haciendo la voluntad de Dios a través de las buenas obras? A veces. Examinemos nuestra vida de oración. Porque cuando tenemos una vida de oración, nosotros estamos aptos para toda buena obra. ¿Cuántos licenciados, profesores, profesionales, doctores se gradúan a diario de las universidades a nivel mundial? Reciben el título que declara que son aptos para desarrollarse en esa área que se especializaron. ¿Cuántos se desarrollan? Una cantidad ínfima, pequeñita. ¿Porque no son aptos? No, son aptos. No hay oportunidades, no se tienen los conectes pertinentes, ¿verdad? ¿Pero eso le quita lo apto? No, es apto. Usted y yo estamos creados en Cristo, estamos aptos para toda buena obra, pero debemos empezar a obrar, no solo quedarnos con eso. Tengo el título, soy apto para toda buena obra y estoy esperando tu voluntad. Empiece a orar. Bendiga su comunidad, bendiga su casa a través de la oración. Empiece usted, examine su vida de oración. Ahora, para que mi oración sea eficaz, no solo necesito examinar mi vida de oración,
Necesito aprender a darle la importancia que se merece. Y ese es el segundo punto. Debo darle la importancia que la oración se merece. Quiero que busque conmigo Lucas. San Lucas 5, versos 15 y 16. Habla de Jesús ahí, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Oraba. Jesús nos enseña que la oración es más que la fama. La oración es más de lo que usted y yo podamos lograr en la tierra. Lo que Jesús había logrado fama por los milagros que hacía. Y en todos los milagros que hacía le daba gloria a su Padre. ¿Qué de malo había en su fama? Nada, ahí no dice eso. La fama no es mala. La palabra no declara, y entonces el pecado de la fama la apartaba y entonces por eso Jesús prefería orar. No dice eso. Dice que su fama se engrandecía, claro, para glorificar al Padre. Pero a Jesús no le importaba que la gente lo siguiese. A Jesús no le importaba que la gente pudiese decir muchas cosas bonitas de él, sino que se apartaba a lugares desiertos para orar. Tenga intimidad con Dios. Logre muchas cosas, amado. Esfuércese. Sea el mejor en el lugar donde Dios lo tiene. No para que usted diga, yo soy el mejor. Para que usted diga, la gloria es para el Padre, que yo siendo nada, Él se glorifique en mi vida. Pero tenga una vida de oración. Que la fama no sea suficiente. Ahora bien, un don nadie hablando de Cristo, nadie le va a hacer caso. Necesita ser famoso, que lo conozcan, pero que no lo conozcan por ser el chambroso, por ser el que dice mentira. Pues no, que lo conozcan por cosas buenas. Y ahí viene lo de la vida de oración, que estamos aptos para toda buena obra. Ayude al que hable de usted, al que lo insulte, ayúdele. Sonríale, aunque la sonrisa primera le va a salir así como medio guasónica, pero sonríale. Ya poco a poco el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida y entonces le va a dar una paz que va a sonreír naturalmente. Para Jesús la oración era mucho más importante, pero no solo para importante más que la fama. Mire qué dice Marcos, un poquito atrás. Marcos 1:35. San Marcos 1:35, dice la palabra del Señor que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Para Jesús era tan importante la oración más que la comida, ¿sabe? Cuando usted se levanta de madrugada o usted se pega la desvelada por estar estudiando responsablemente un día antes, usted, no sé, pero usted ya son más de las 11 y el estómago comienza a pedirle comida. Llega a la 1 de la mañana y si usted no ha comido nada, siente un vacío horrible que siente la muerte. Y usted tiene que tomar, aunque sea un vaso con agua, pero no es suficiente. Ay, pues échale azúcar, porque si no es como, ay, usted no siente esa satisfacción. Jesús se levantaba de madrugada cuando mi hijo me pide en la madrugada leche y él está hasta con los ojos cerrados, leche, llorando. Entonces le llevo la leche. Mire, después de darle la leche a mí me da un hambre. Entonces tengo que tomar un vaso de leche también porque yo siento que ya no puedo dormir. Digo, me voy a acostar porque si siento lo fresco de la leche me voy a despertar. No, hombre, siento un gran vacío que siento que me voy a desplomar aún estando en la cama. Entonces, tomo el vaso de leche. Cuando usted y yo nos levantamos de madrugada, la primera necesidad que hay es comer.
Pero Jesús se levantaba y dice que iba muy temprano, declara la palabra del Señor, que iba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Debemos darle la importancia que merece. Ay, es que viera que yo ayunos no puedo hacer más. Es que viera que yo me pongo mal, me comienza a dar una taquicardia. Y es que no, yo no puedo. ¿Sabe que aunque pueda y que no le pase absolutamente nada, porque hay días que por olvido, miren, no comemos, no nos pasa nada? Solo llegamos con una gran hambre en la noche a tomarnos el café que tenemos. Pero el día que vamos a ayunar, es que todo mundo se vuelve dadivoso con uno, hasta el más creído le regala a uno algo. Aquí le regalo y digo, apártate de mí, Satanás. Es como, ay, sí, gracias, muy amable, ay, qué lindo. Para Jesús era más importante orar que comer. Póngale la importancia que merece a su vida de oración y usted va a ver cosas grandiosas en su vida y en mi vida. Mire qué más hacía Jesús. Lucas, regresamos a Lucas, capítulo 6, verso 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó, la noche orando a Dios. Para Jesús era más importante orar que descansar. Es importante que descanse, amado. Es importante que coma. Es importante que dé lo mejor de sí para que la gente pueda conocer que usted es una persona entregada, es una persona responsable, es una persona seria, es una persona buena. Así se hace una buena fama. Pero más que todas esas cosas, usted y yo necesitamos tener nuestra vida de oración activa. La vida de oración activa. Lo que pasa es que solo hemos oído de la oración y oramos como cotidianamente, al iniciar el día, cuando comemos, cuando dormimos, cuando vamos a la iglesia, cuando nos invitan a un culto de oración, pero la vida de oración no la tenemos. Necesitamos darle la importancia que merece la oración y ponerla sobre todas esas cosas que pueden ser necesidad humana para nosotros. Una necesidad fisiológica es dormir, una necesidad fisiológica es comer, una necesidad no le llamaría fisiológica, pero sí anímica, el ser reconocido. Pero más que todas esas cosas, es importante la oración. Cuando yo leo la palabra del Señor y me motiva a tener una vida de oración, yo veo que Noé oró y le fueron revelados los planos del arca. Moisés oró y se le dio la otorgación de la libertad de los israelitas. Gedeón oró y ese ejército que nadie podía derrotar fue derrotado por hueste únicamente de 300 hombres. Daniel oró y al entrar a ese foso de los leones, la boca de los leones fue cerrada. Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió todo aquello. David oró y pudo derrotar a Goliat. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y a través de esta llenura 3,000 personas más fueron sumadas al cuerpo de Cristo. Pablo oró e iglesias nacieron, cientos de iglesias nacieron en toda Asia Menor y Europa. El poder de la oración está ahí y la Biblia describe muchos testimonios del poder de la oración. Aleluya, hermana. Pero ¿y por qué entonces mi oración no es respondida? ¿Qué obstaculiza mi oración? Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué impide la respuesta a mi oración? Vaya conmigo a Deuteronomio 28. Al Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 28. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones
y te alcanzará. En la primera parte de este capítulo, el 28, del 1 al 14, nos habla de todas las bendiciones, pero hay algo importante. El verso 1 dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y entonces la consecuencia a la desobediencia no es que las bendiciones no van a venir. Eso es una consecuencia que ya se sabe. Es que van a haber maldiciones que nos van a alcanzar. No solo piense que por desobedecer no va a obtener la bendición. Es que si desobedece vienen maldiciones sobre nuestras vidas y nuestras generaciones. ¿Qué es lo que está impidiendo la respuesta de su oración y mi oración? La desobediencia. Y es que no estamos atentos a oír la voz del Señor. Y es que hasta en un bolo, hermano, perdónenme, nos hable Dios. Allí, ¿se acuerdan cuando abríamos el portón? Ni podían ni siquiera ponerse de pie y cuando sentían, porque nos levantábamos para abrir el portón, ¿verdad? Y comenzaban, como nos veían con la Biblia, comenzaban a darnos una reverenda evangelizada y a darnos textos bíblicos. Y yo decía, Dios mío santo, si tuviéramos ese denuedo, esa facilidad para poder decir las cosas, ¿a cuántos nos evangelizaríamos? Hasta la persona que va diciendo maldiciones en el bus, de repente oye una cosa que nada que ver. No, hombre, pero crea en Dios, niña, ¿qué le pasa? Que no es cristiana, es como, híjole, ¿verdad? Hasta las personas de las que menos pensamos, hasta a través de ellas nos habla el Señor. Ni tienen que ser personas. Vemos una valla y tiene un texto bíblico. No tiene un texto bíblico, solo tiene un consejo que dice no te quejes. Y es como, ya me habló a mi vida. No te rindas. Ay, sí, me habló a mi vida. El Señor nos está hablando, pero ¿sabe qué? Ya no estamos sensibles para oír su voz. Porque hemos dejado de lado la vida de oración. Si estamos hablando que la vida de oración me hace depender de Él y yo salgo todos los días de mi vida sintiéndome independiente, hay un problema en mi vida de oración. Yo necesito tener esa inseguridad todos los días para depender del Señor. Yo no estoy seguro de lo que voy a hacer. En ti todo lo puedo. Eso es diferente. Pero cada vez que usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted no va, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, usted va con un gran miedo, va a decir todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. De eso se trata. De no tener esa plena seguridad, porque si tiene esa plena seguridad, usted ya no está dependiendo del Señor. Necesitamos aprender a obedecer. Necesitamos dejar de lado nuestra vida de desobediencia, pero ¿sabe qué? La desobediencia no es el pecado es diferente. La segunda cosa que habla la palabra del Señor que está impidiendo su oración y mi oración es el pecado. Mire qué dice el Salmo 66, 18. La desobediencia es no acatar las instrucciones. El no acatar las instrucciones una y otra vez ya es pecado porque es la rebelión. Salmo 66, 18. No quiero que tampoco digan, ahora nos dijeron que desobedecer no es pecado. No estoy diciendo eso. Que no, que es una cosa muy diferente desobedecer y es una cosa muy diferente el pecado. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Necesitamos apartar de nuestra vida el pecado. ¿Sabe? La única manera en que usted y yo podemos dejar de lado el pecado es cuando valoramos el sacrificio de Jesús. La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario fue derramada para libertad de pecados, para libertad financiera, para libertad de toda enfermedad. Esa fue derramada esa sangre por usted y por mí. Pero necesitamos aprender
a dejar nuestra vida de pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y la palabra del Señor describe que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hemos comenzado a dejar de conocer la palabra. Hemos aprendido tantas cosas. Las escuelas dominicales, las clases de educación cristiana hoy en día en las escuelas no son tan importantes como antes. Son pocos los maestros que se esperan para que los niños puedan conocer a Jesús verdaderamente. Se preocupan por poner un video que no saben ni cuál es su origen. Yo le estaba leyendo unas historias, muy bonito el libro de unas historias bíblicas. Sin embargo, hay cosas que por ponerle fantasía a la historia son mentiras. Le estaba leyendo hace 2 días a mi hijo la historia de José. Hasta la Biblia tiene como título vendido por sus hermanos. No fue vendido por sus hermanos. Lo quisieron matar y lo pusieron en un pozo. Y el pozo estaba vacío. Después la aflicción no pudo con ellos. Cuando regresaron ya no estaba en el pozo. Unos ismaelitas habían pasado por ahí. Quizás oyeron los gritos del hombre. Sáquenme, sáquenme. No sé qué pasó en la desesperación de José. Lo sacaron y lo fueron a vender a Egipto. Pero la historia y los muñequitos aparecen sacando los hermanos a José, porque dice, y luego los hermanos se arrepintieron y lo fueron a sacar y se lo fueron a entregar a unos ismaelitas para que lo fueran a vender de esclavo a Egipto. Y eso no dice la Biblia. Y yo no le voy a enseñar eso a mi hijo. Entonces, como leí la historia, comencé, y entonces lo encontré a este pozo. Ya comencé yo, como no sabe leer, ¿verdad? Todavía tengo esa ventaja, pero cuando sepa leer le voy a enseñar que tiene que escudriñar todo, que no todo lo que dicen los libros es la verdad. Y así podemos estar engañados, viendo muchas cosas, está viendo muñequitos, el niño, no hombre, si es bien sano eso, y están diciendo cosas que no glorifican a Dios, que están haciendo cosas ajenas. Estamos llenando la vida de pecado. Usted debe conocer la palabra y preocuparse por congregarse en un lugar donde le enseñen a escudriñar la palabra. Por eso es que yo le estoy diciendo, busquemos en la palabra, y me gustaría que usted lo anotara, y si no la alcanza a corroborar de una sola vez, que vaya a corroborar en su casa y me diga el próximo domingo, se equivocó en esa cita y yo no la encontré. Entonces la buscamos, porque tal vez me equivoqué al escribirla. Es importante que usted escudriñe la palabra, que no deje que el pecado se adueñe de su vida. Cuando yo me siento cómodo con mi manera de vivir que no glorifica a Dios, yo ya me acomodé a mi vida de pecado. ¿Sabe cuándo estamos bien? Cuando mi situación y mi condición me da vergüenza. Ay, vamos por buen camino. ¿Por qué no me siento cómodo? Pero ¿sabe qué me dice el enemigo? Te avergüenza, no te acerques al pueblo de Cristo, porque mira, te van a criticar, olvídese. Si hay alguien que va a levantar crítica con usted, es humano, oye. Pero que no le importe. Usted debe perseverar en el Señor. Y por eso la palabra del Señor describe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el único que puede decir algo sobre ti, en contra tuya y a favor tuyo, es Jesucristo. Nadie más. Juicios pueden levantarse, pero usted y yo debemos estar conscientes y hacer esa evaluación. ¿Qué está impidiendo que mi oración no sea respondida? ¿Qué está impidiendo la respuesta de mi oración? La desobediencia, el pecado. Pero hay otra cosa que también impide la respuesta de mi oración. Y quiero que vaya conmigo a Santiago. Santiago 4. Santiago 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís
mal. ¿Para qué quiere un carro? ¿Para qué quiere una casa? ¿Para qué quiere la comida? ¿Para qué quiere las mejores marcas para vestir o para lucir? ¿Para qué? ¿Será que quiere para que la gente pueda decir, oh, cómo Dios lo bendice? Todo lo que usted y yo pidamos debe ser bajo la voluntad del Padre. Y eso es lo de menos. ¿Qué tipo de casa tiene? ¿Qué tipo de carro tiene? ¿Qué tipo de cosas tiene? Ay, hermana, pero ¿cómo se necesita el dinero? Sí se necesita. Pero dice la palabra del Señor que nunca se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. ¿Para qué está pidiendo? Yo no le digo que es malo. Ah, pues ya no vuelvo a pedir por mi casa. Dios, perdóname. No, pida. El Señor va a conceder los anhelos de su corazón. Sí. Pero usted debe y yo debemos saber que debemos tener una acción no egoísta en nuestra oración. Señor, dame un carro, pero que sea mejor que el que tiene el hermano Amilcar. Dame una casa mejor que la que tiene la hermana Alcira, porque es que no puede ser. Si mira, ella no tiene tantos años como yo. De edad sí, hermano. Es como, Padre, mira, yo voy a todos los cultos. Pues sí, pero usted que vaya a todos los cultos, que vaya a todas las vigilias, que vaya a todos los ayunos, allí con ese tipo de oración me está demostrando que no está convertido. Su oración es egoísta. Si su oración es, Señor, ten misericordia, no tenemos nada que comer. Ten misericordia, mi familia no tiene dónde caer, Padre Celestial. Provéenos una casa. No, hombre, es diferente. Su oración y mi oración debe ser sin egoísmo. Los niños es tan natural el egoísmo, ¿sabes? Mi mamá. No, mía. Salud, papi. Le dije una vez, no, dijo él. Mi papi. Y yo le digo, no, es tu abuelito, es mi papá. No, es mi papá. Y entonces, bueno, ¿y quién lo quita? Dije, ese mí fue el problema para él. Tiene sus cosas. Y ayer no le dijo nada al hermano Sabi, pero le hizo una mirada, porque el hermano Sabi saludó con mucho amor a mi mamá. Y él estaba platicando y él solo se le quedó viendo. Hasta que la soltó. Cuando la soltó, solo le hizo una última mirada y ya se dio la vuelta. O sea, porque es su abuelita. Eso es natural. Yo me lo merezco, soy tu hijo. Es como, ay, sí, no me merezco nada, perdóneme. Porque vivimos por misericordia. Pero sí es importante que nuestra oración esté sin egoísmo. ¿Qué impide entonces la respuesta a mi oración? El egoísmo. ¿Qué impide la respuesta a mi oración? El pecado. ¿Qué impide la respuesta a mi oración? La desobediencia. Pero vamos a ver cómo hacer también mi oración eficaz, no solo examinando mi vida de oración, no solo dándole la importancia que merece, no solo identificando qué impide la respuesta a mi oración, sino que vamos a aprender a orar. Mire qué dice 1 Timoteo 2:8. ¿Cómo devorar? ¿Cómo orar? Dice la palabra del Señor. Y entonces, 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cómo devorar? En todo lugar. Dice ahí la palabra del Señor que los hombres oren en todo lugar. Qué bonito quedarnos hasta ahí, amados hermanos. Y poder decir, ahí está el secreto, hermano, orar en todo lugar. No, sigamos. Después de la coma, declara la palabra del Señor, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo debo orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sí, debo hacerlo de esa manera. Si yo cometo un error, si yo ofendí a alguien, ¿cómo voy a poder levantar mis manos en santidad? No puedo. ¿Qué debo hacer? Busque a la persona y pídale perdón. Arregle su vida. ¿Cómo puedo levantar manos santas si estoy en pecado? Bueno, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para
perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad cuando yo confieso mis pecados a Él. Confiese los pecados. Pero no haga que la eficacia de la oración se limite porque usted y yo, como no estoy santo, entonces no levanto las manos y de Dios no me va a oír. Viva una vida en santidad, pero ore en todo lugar. La palabra del Señor también en Lucas 18 declara, Lucas 18:1, que yo debo orar en todo tiempo. Dice la palabra del Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Debo orar en todo lugar, pero debo orar en todo tiempo. Pero como la respuesta no viene, puede llenarse en mi vida de debilidad y decir, pues ya no oro. Pues siga orando, no desmaye. Voy a orar en todo lugar y en todo tiempo. Pero también la forma en que usted y yo vamos a desarrollar nuestra oración es con fe. Mire qué dice Marcos, un libro antes, Marcos 11:24. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué bonito quedarnos hasta ahí, hermano, pero quiero que siga conmigo en el siguiente verso. Y cuando estéis orando, vamos todos, tragamos grueso, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y si no perdona al Padre mis ofensas, yo puedo decir muchas palabras, pero la respuesta no va a venir. Entonces es importante que cuando oramos le pidamos al Señor creyendo que y vamos a recibir las cosas, pero con un corazón perdonador. Pero a veces entramos a la iglesia y venimos bien ungidos, hoy sí va a ser un día bendecido, venimos terapiándonos todo el camino, y cuando entramos y vemos al hermano que nos ignoró en el mercado y que está llorando y decimos, ¿qué? Y ahí se nos fue todo. Se nos fue la bendición y el propósito que teníamos. Se nos fue la alegría y el gozo. Es importante. Debemos orar con fe, pero debemos orar con un corazón perdonador. ¿Cómo debemos orar? Mire qué dice Juan, 2 libros más adelante, Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también, dice, en el nombre de Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Dice aquí la palabra, pero lo que quería leer estaba aquí un poquito antes. Verso 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Después le dice en el verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que
el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos aprender a valorar el sacrificio de Jesús. La palabra del Señor nos habla después del verso que usted y yo ya nos podemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que usted y yo valoremos el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Cuando usted y yo valoramos el sacrificio de Jesús en nuestra vida, nuestra oración cambia. Ya no es, ahí se quita el egoísmo, porque ya no es por lo que yo crea, porque ahí me hago recordar que si yo soy justa, no es por mis acciones. Que si yo he recibido respuesta, no es por mis acciones. Es por el sacrificio de Jesús. ¿Cómo debe ser mi oración? Mire qué dice primer libro de Samuel 12. Verso 15. Dice la palabra del Señor: mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Necesitamos que nuestra oración esté en obediencia. Usted y yo no podemos pensar humanamente en premiar a una persona que nos ha dañado, en premiar a una persona que no le es importante, que no ve como importante sus palabras, en premiar a una persona que no se esfuerza. Ahora, usted y yo nos vamos a equivocar, pero Dios va a ver nuestro esfuerzo también. Va a ver ese interés de no equivocarnos, ese interés de no querer desagradarle, ese interés lo va a ver. Por eso yo debo tener una vida en obediencia, para poder levantar manos santas, para poder tener esa autoridad de poder declarar algo positivo sobre mi vida, porque yo estoy viviendo en obediencia. Pero la oración, esta parte de la obediencia, me lleva a tener esta otra parte de la oración, de cómo debo orar en el nombre de Jesús. Mire que dice Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso estaba diciendo Jesús. Empieza diciendo en el 12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Usted y yo debemos declarar nuestra oración y realizar nuestra oración en el nombre de Jesús. Pero para poder utilizar esa palabra, porque esa frase no es mágica, perdónenme, he escuchado a mucha gente decir cuando tiembla, cuando ve alguna manifestación demoníaca, como le digo, esa naturaleza que nos lleva a invocar el nombre de Dios en momento de angustia, que aunque no sean cristianos, dicen, ay, Padre, ten misericordia. Ya he escuchado declarar, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo sí tiene poder. Pero no es una frase, ni comenzar a declarar y a poner detrás de todas las puertas el que habita el abrigo del Altísimo para bajo la sombra del Omnipotente. O tener la Biblia en el Salmo 91 abierta en la entrada de su casa. La palabra tiene poder por sí misma, pero eso no es un amuleto. La guerra espiritual se gana a través de la oración. Y la oración, para llegar a utilizar el nombre de Jesús, esa autoridad para usar el nombre de Jesús, yo tengo que haber sido lavada con la sangre de Jesús.
la palabra de Dios, realidad en mi vida, viviendo la palabra de Dios, que se haga un rema en mi vida, me da la autoridad para ganar una guerra espiritual. La palabra de Dios es la clave para llegar a conocer a Jesús y decir, Señor, necesito ser lavada con tu sangre. Cuando la sangre de Jesús lava mi vida, ya no hay interés por seguir pecando. Voy a fallar, sí voy a fallar, pero yo voy a saber cuál es la clave para acercarme nuevamente al Padre y perdonarlo, pedirle perdón, encontrar ese perdón en Él. Entonces yo voy a tener esa autoridad. La sangre de Jesús viene a mi vida y cuando yo comienzo a vivir una vida en santidad, una vida conforme a la palabra, entonces tengo la autoridad para usar el nombre de Jesús. Ay, niña, declare, usted declare. Yo tengo pisto en el nombre de Jesús. No, hombre, no le va a llegar el pisto porque declare en el nombre de Jesús. Usted debe tener una vida en santidad. Usted y yo debemos preocuparnos por vivir la vida en santidad, por vivir y obedecer la palabra. Entonces viene la autoridad de usar el nombre de Jesús. Pero como usted y yo somos esos hombres en esta tierra que nos preocupamos por obedecer la palabra y por vivir una vida en santidad, entonces nuestra oración debe ser usando el nombre de Jesús. Pero ¿cómo debe ser mi oración también? Mi oración debe ser en otro nivel, ¿sabe? Con intimidad. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mire, usted puede venir al templo, usted puede orar, pero puede ser señalado por las personas. Y venga, siga viniendo al templo. Siga teniendo un esfuerzo de hacer una vida de oración. Pero algo que usted debe saber es que al Padre se acerca uno con confianza. Porque Él no se entiende. Ay, qué vergüenza, que otra vez es lo mismo. Bueno, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La única diferencia es que sin pecado. Pero Él entiende a usted. Él es el único ser que puede entendernos. Porque saben, y nosotros nos entendemos. Ay, ¿por qué lo dije? Pues sí, usted no sabe por qué. Ay, ¿por qué lo hice? Ay, otra vez lo mismo. Sí, eso pasa, pero Dios le entiende. Por eso usted y yo debemos acercarnos con esa intimidad, con esa confianza al Padre. Acercarnos a Él. Pero ¿sabe qué debemos aprender? Nuestra oración debe desear su voluntad. Y quiero que vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 26. Jesús mismo vivió una situación complicada. Verso 42. Otra vez fue, dice, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús estaba en una agonía tremenda. En el cielo Él había decidido: yo voy a morir por ellos, que no paguen el castigo. Estando aquí en la tierra, Él tenía el mismo deseo, pero también era humano y su corazón se afligió. Si es que no se te ocurre otra cosa, papito, hágase tu voluntad. Si no es que no hay otra solución, hágase tu voluntad.
Es importante que usted y yo busquemos con ese anhelo que la voluntad de Dios sea manifiesta sobre nuestras peticiones. Ore, 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 pida todo lo que quiera. Exprésele su enojo, su furia, su dulzura, su romanticismo, su rechazo, todo lo que no puede expresarle absolutamente a nadie, expréseselo a Dios. Esos malos deseos y buenos deseos, expóngaselos. Pero sobre todo, dígale, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando aprendemos a desear su voluntad sobre todas las cosas, nuestra vida es diferente. La respuesta viene a nuestra vida. Y mire que dice Juan 5:14. San Juan 5:14. Aquí está pasando una situación complicada. Desde un principio, en el verso 8, Jesús le declara a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Pero miren el verso 14. Mira, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando usted y yo hemos recibido una respuesta del Señor, a veces pasa el tiempo y se nos olvida. Y aunque no somos desagradecidos, dejamos de lado nuevamente nuestra cercanía con Dios. Y al dejar nuevamente nuestra cercanía con Dios, corremos el peligro de que una cosa peor venga a nosotros. Nuestra vida de oración debe ir cercana en todo tiempo a nosotros. No cuando hay respuesta, no cuando yo estoy en la necesidad, no solo cuando yo estoy padeciendo el dolor, en todo momento, para que no acontezca una cosa peor a mi vida. Yo debo recibir la respuesta con gratitud, pero debo de estar preocupado, diligente por vivir en santidad, para no alejarme del Señor y que una cosa peor acontezca. Ahora, mi oración debe ser para darle gloria a Él. Mire que dice San Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La idea de hacer una lista de oración, tenga su cuarto de guerra, eso es importante. La idea que usted haga lista de oración no es para restregársele en la cara a su enemigo, de mira, me respondió Dios. Es para que usted le diga a la gente, aún a su enemigo y a su amigo, Dios merece la gloria, yo no merecí esta respuesta, pero Él me respondió. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mateo 6:13 declara parte de la oración que enseñaba Jesús. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se recuerda de Jabes? El miércoles estuvimos compartiendo un poco sobre Jabes y sobre la oración. Y muchas personas no pueden entender cómo después de una oración que aparentemente puede parecer como egoísta, porque Señor, ensancha mi territorio. ¿Cómo es que dice, y Dios le dio todo lo que pidió? Eso me da a entender que Jabes tenía una vida de oración. Jabes estaba, la bendición no es solo recibir, ¿sabe? La palabra bendecir en el hebreo
está en la acción de recibir y dar algo sobrenatural. Jabes entendía que si él necesitaba la bendición, necesitaba un territorio donde poner la bendición. Y necesitaba dar esa bendición. Quería bendecir a su pueblo, por eso quería su bendición. Pero también estaba consciente que la bendición no podía venir si no tenía una vida en santidad. Y no solo se trata de apártame el mal, apártame el pecado. Es que usted y yo debemos orar así, pero debemos guiar nuestros pasos en santidad. Señor, apártame esta mujer que me está apartando de ti. Pues sí, pero cada vez que la veo yo la abrazo y estoy, ay sí, ¿verdad? Es que mi religión me lo prohíbe. La religión no le prohíbe nada. La palabra de Dios, la relación con Dios, no le pone límites religiosos. Cuando usted tiene una relación de intimidad con Dios, usted se va a preocupar por honrar a Dios. ¿Y quién va a establecer los límites? Usted. A través de su vida de santidad, de su relación con Dios. Su oración debe ser para darle gloria a Dios y se va a dar cumplimiento. Lo que dice Santiago, y busque conmigo Santiago. Santiago 5, 16. Vamos a leer desde el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo vamos a lograr que nuestra oración sea eficaz? Primero examinemos cómo está nuestra vida de oración. Preguntémonos si realmente dependemos del Señor, si estamos creciendo integralmente, si estamos haciendo su voluntad. Cuando nosotros estamos haciendo todo eso, vamos a comenzar, cuando nos hicimos todas esas preguntas, vamos a comenzar a corregir nuestra vida de oración. Le vamos a empezar a dar la importancia que merece a la oración sobre todas las cosas básicas que podemos tener. La oración va a ser primero. Cuando yo logro visualizar qué está impidiendo la respuesta a la oración y yo veo que hay desobediencia, hay pecado, hay egoísmo en mi oración, yo voy a empezar a cambiar mi manera de vivir y voy a empezar a orar en todo lugar, en todo tiempo, con fe, en obediencia, en el nombre de Jesús, con esa intimidad y confianza de llegar al Señor, deseando su voluntad y dándole gloria a Él, viviendo una vida en santidad. Y entonces usted y yo vamos a comenzar a compartir las respuestas de esa oración eficaz, porque estamos viviendo en justicia. Gracias, Jesús, por tu palabra, por tu bendición, porque en medio de cada una de las circunstancias podemos ver tu mano poderosa haciendo algo en nuestras vidas. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, escucha nuestra oración. Tu palabra declara en 2 de Reyes 25 que tú escuchas la oración de tu pueblo. Salmo 147:3 declara que tú sanas a los quebrantados de corazón. Señor, hay muchas circunstancias que nos han alejado de ti, pero yo estoy clamando para que en tu misericordia tú puedas obrar con poder en mi vida, en mi familia. Señor, yo quiero hacer todo conforme a tu voluntad, así como declara tu palabra en Hebreos, que yo puedo recibir todo lo que he pedido, si he pedido conforme a tu voluntad.
Ayúdame. Ayúdame a darle la importancia que Jesús enseñaba que tiene la oración. Ayúdame a darle la importancia que tiene, que yo pueda orar en todo momento, que yo pueda orar en todo lugar, no importa cuál sea la circunstancia que esté viviendo, que haya gratitud en mi corazón. Señor, que no solo vea las respuestas en los otros y que mi corazón se llene de tristeza, que yo me preocupe por vivir una vida agradable delante de ti, para que mi oración sea eficaz. Gracias, Señor, por tu bendición para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. En el nombre de Jesús te entregamos esta mañana, este tiempo. Amén. Que el Señor le bendiga. Hermano Marito.